buenas noches. Quien les habla la doctora Jenny Peña Castillo, subgerente del estudio R&F Lawyers Consultores. Y en esta oportunidad, en este programa, vamos a tocar un tema supremamente importante para estos momentos, que es el cierre contable, pero desde el punto de vista de las NIF. ¿Qué implicancias tienen las NIF ahora en este cierre contable 2023? Para eso tenemos un invitado especial. Tenemos al contador Héctor Villalobos, él es especialista en NIF y también es socio fundador de la consultora H. Villalobos. Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Jenny, ¿qué tal? Contento por la invitación. Muchas gracias por la invitación y bueno, prestos a absorber las dudas, consultas que podamos tener tanto de las interrogantes que se presentan en el cierre como también, bueno, del público que pueda hacer unas consultas. Sí, claro que sí, Héctor. Hoy día vamos a tocar un tema muy importante en relación a ese cierre contable. Yo quería empezar tocando el tema, que nos expliques un poquito, Héctor, en relación a la diferencia, ¿no?, que hay entre este cierre contable, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Y el tema de que uno dice, bueno, las normas tributarias, lo que dice la ley del impuesto a la renta es importante, pero ¿qué correlación tiene con el cierre contable? ¿El cierre contable es igual? ¿Hay alguna diferencia? ¿Cuál es la importancia con el cierre contable? Y hablando también del cierre tributario. Perfecto, de acuerdo. A ver, si primero esquematizamos haciendo una especie, digamos, de línea o una secuencia de cómo nosotros los contables hacemos nuestro proceso, nuestro cierre contable y, bueno, tomando en cuenta la base normativa, tanto contable como la tributaria, para efectos del pago del impuesto a la renta, ¿no? Si bien es cierto, claro, tenemos dentro del desarrollo económico de nuestro país, periodo económico del 1 de enero al 31 de diciembre, tenemos, digamos, que presentar unos estados financieros donde podamos determinar una ganancia, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de normas contables, precisamente los criterios para el reconocimiento, medición de una operación, de una transacción, deberían realizarse de acuerdo a criterios de base o normas contables que en nuestro caso, ¿sí?, deberíamos aplicar las normas internacionales de información financiera, ¿no?, que vendrían a ser las bases que me van a establecer los criterios para el reconocimiento y medición. Claro, si ya hablamos de código, de cuentas contables, para ello se utiliza el Plan Contable General Empresarial, ¿no? claro. Entonces, en función a ello, vamos a obtener un resultado, vamos a obtener una utilidad, una ganancia, una pérdida, y sobre ello, precisamente, también tenemos que comparar o contrastar con los lineamientos tributarios. ¿Para qué? Para poder determinar la base imponible para establecer precisamente el impuesto a la renta que me correspondería pagar, que puede ser, bueno, dependiendo, ¿no? Puedo tener una pérdida contable y una ganancia fiscal, puedo tener una Eso es ganancia importante, contable ¿no? y una pérdida fiscal. El resultado no necesariamente es igual, ¿no es Exacto. cierto? Y No ese es necesariamente es igual. Y ese es un punto medular que tenemos que saber, señores, porque cuando uno hace nuestro análisis y los estados financieros, ¿no, Héctor?, de una empresa, pues aplicamos, como tú bien señalas, las normas internacionales financieras, ¿no? Y puedes tener un resultado contable. Héctor, esta diferencia, este resultado contable es importantísimo, ¿cierto? Porque es la base sobre la cual yo voy a aplicar la norma tributaria. Sí, efectivamente, porque hay un criterio de pronto que decíamos, ya, yo prefiero aplicar normas tributarias porque la legislación tributaria, si no la aplico, me va a sancionar, me va a multar. Claro. Por el lado contable, bueno, como nadie me sanciona, no hay de pronto una contingencia y de pronto muchas veces nos vamos directo al criterio tributario. Claro. Por dar simplemente un ejemplo, la depreciación sobre lineamientos tributarios y con eso no tendría que hacer ningún reparo, ninguna diferencia al cierre del ejercicio, lo Claro. cual tenemos claro que eso no es correcto, No es porque correcto. precisamente los lineamientos contables me establecen pues que tengo que establecer una vida útil Así de un es. activo o de un bien de propiedad, plantilla y equipo en Correcto. función a la estimación que me va a durar o que me va a generar beneficios económicos. Entonces, Claro. ahí, por ejemplo, estamos hablando de grandes diferencias y que deberían mostrarse precisamente en el papel de trabajo de la hoja o en la hoja de determinación del impuesto a la renta, ¿no? En la práctica muchas veces encontramos que mis estados financieros precisamente no contienen cero adiciones, cero deducciones y precisamente esa es mi utilidad o mi base fiscal. ¿Eso qué quiere decir? O estaríamos llegando a la conclusión de que los criterios
contables y tributarios son exactamente los mismos y no sabemos es así. bien que eso no Y es eso no así, es así. ¿no? Me has hecho acordar, Héctor, porque he visto varios casos así. He visto varios casos así, Y que veo que es igual y dices, no, esto no puede ser, ¿no? Algo están haciendo mal desde el punto de vista contable porque no puede ser exactamente igual, ¿no? Y lo que sucede es que las empresas no están aplicando las NIF. ¿Son obligatorias las NIF entonces, Héctor? sí, efectivamente, puesto de que si hace un tiempo atrás quedaba una disyuntiva, al día de hoy creo que el tema está bastante claro. Incluso hasta para la legislación tributaria, al momento de presentar la declaración jurada, Te ya nos pregunta, ¿no? indican, exacto, te preguntan, ¿estos estados financieros que me estás presentando han sido elaborados bajo NIF plenas o bajo NIF pymes? O sea, ya Exacto. prácticamente te está indicando o está exigiendo al contribuyente que establezca cuál es la base normativa, porque incluso puede existir sanciones, infracciones que de pronto estén ligadas a la no aplicación de las bases contables vigentes o las normas contables vigentes, que si bien es cierto la Claro. legislación tributaria lo puede establecer como todavía como PSGA, pero para eso, para complementar eso, para no dejar, digamos, cabos sueltos, hoy en día ya el Consejo Normativo de Contabilidad ya ha confirmado y reaconfirmado de que las bases contables, ¿sí? O la base normativa que debemos utilizar en nuestro país precisamente son las normas o el set completo de normas internacionales de información financiera, que precisamente es el que oficializa, ¿sí? Se oficializa a través del, bueno, valga la redundancia, el Diario Oficial del Peruano, se Ajá, publica y claro. precisamente nos entregan el paquete de normas que debemos tomar, ¿sí? Para poder establecer los criterios de reconocimiento y medición de una transacción. Entonces, desde la base contable, los únicos lineamientos que existen para el registro y medición de una transacción son las normas internacionales de información financiera, ya lo ha reconfirmado, ya ha sido establecido por el mismo Consejo Normativo de Contabilidad, ¿no? Ah, entonces sí es importante. Entonces es obligatorio llevarlas de todas maneras. Sí, creo que desde el año pasado ya la declaración jurada, cuando tú entras al sistema, te preguntan, ¿no? ¿Cuáles son las NIF que tú estás Correcto. aplicando? Y entendemos que es porque en el Perú se tributa sobre base contable. Se tributa sobre base contable. Esta es mi base contable y sobre esa base contable, pues lo que yo hago es hacer adiciones, deducciones y aplicar recién ahí la ley del impuesto a la renta. ¿Y qué pasa si esa base contable no está correcta, no? Sí, efectivamente, ¿no? Porque si, como bien indicas, ¿no? La base para tomar los lineamientos fiscales no han sido elaborados desde una base adecuada, desde ahí ya tendríamos una base inadecuada para poder establecer la base imponible del impuesto a la renta. Ahí está Entonces, la importancia. he ahí la primera importancia. Segunda importancia que de pronto podría mencionar porque muchas veces algunos clientes o empresarios también o en algunos seminarios me dicen, ya, pero eso es de pronto, o sea, más allá de eso, ¿cuál es la importancia de obtener un estado financiero sobre unas normas y que luego tenga que adecuar o establecer o actualizar la base bajo estos lineamientos tributarios? ¿Cuál es el beneficio más allá de simplemente cumplir con la norma? El beneficio más que nada va orientado a darte un resultado, a darte una fotografía de tu situación económica, de tu entidad. Va orientado más que nada a la gestión, donde le va a permitir estos resultados, estos estados financieros van a permitir al empresario poder conocer el resultado de la gestión y sobre ello poder tomar decisiones de manera inmediata para la siguiente gestión o para el siguiente ejercicio. Me va a permitir, digamos, conocer precisamente y de manera oportuna, ¿sí? Todas las, digamos, los beneficios de la toma de decisiones del ejercicio anterior y también continuar con esa misma teoría o posición que pude haber tomado en su momento o de lo contrario cambiar en vista de que no pudo haber funcionado de repente mi gestión anterior, ¿no? Entonces va más allá, como les decía, y esa utilidad definitivamente va más para el empresariado, ¿no? En poder conocer realmente el resultado de su gestión. Así es. Y desde el punto de vista de terceros que puedan revisar nuestros estados financieros, Héctor, yo soy una empresa, puedo ser grande, pequeña, mediana, micro. Los terceros que revisan mis estados financieros también les va a interesar que mis estados financieros estén correctos, ¿no es cierto? Desde el punto de vista, si yo quiero hacer un préstamo a una entidad financiera, la entidad financiera, ¿qué es lo que me va a pedir? Mis estados financieros. Y mis estados financieros tienen que estar correctos, digamos, ¿no? Ese también es una importancia, ¿no? Que esté en base a NIF, ¿no? Los estados financieros.
Sí, por supuesto. Precisamente cuando hablamos de usuarios de información financiera, no solamente nos estamos refiriendo a la gerencia, ¿no? También nos estamos refiriendo a todo aquel que va a solicitar o va a necesitar la información financiera para tomar decisiones. Y uno Ujú. de ellos pues, son las entidades financieras. Muchas de las empresas empiezan por una obligación, por una necesidad, ya que la entidad financiera te condiciona de que me debes presentar tus estados financieros bajo normas internacionales de información financiera. Claro, Asimismo, debe estar auditado para yo poder confiar en esa información contable y poder ver si estás en la capacidad de darme, digamos, de devolver los flujos que te voy a prestar claro. y que de pronto inicia muchas veces por esa obligación, pero que en el tiempo, en el camino, le encuentran ese beneficio y eso es algo que incluso en la práctica lo hemos visto con algunos clientes donde precisamente empieza por obligación, pero le encuentran el sentido ya que los reportes o los estados financieros permiten pues ir más allá con la evaluación, con la Claro. revisión. El caso, por ejemplo, yo puedo tener una partida de inventarios que puede ser pues significativa y que Ujú. puedo decir, ok, este inventario es un activo corriente que me va a permitir pues cubrir mis obligaciones corrientes. Pero ¿qué pasa si dentro de esa partida de inventarios tienes un gran porcentaje de activos de lenta con, digamos, de inventarios con poca o lenta rotación, que de Claro. pronto ya se encuentran deteriorados, o que de pronto al cierre de un ejercicio ya perdiste la expectativa de poder vender ese stock al mismo precio que pensabas al inicio, ya tienes una pérdida que reconocer. Entonces, Claro. bajo el estándar internacional me va a permitir ajustar esos valores y reflejar realmente cuánto es el valor de ese activo, ¿no? Y eso es Eso es solo por dar un medular. ejemplo, ¿no? Eso es por Entonces, dar un ejemplo, es medular, ¿no? Hay una norma, tú vas a decir cuál, seguramente Héctor, hay una norma de internacional financiera que señala que al caso de los inventarios tú tienes que hacer, digamos, colocar el valor que realmente vale el inventario en ese momento, ¿no? Porque tú puedes tener un inventario que vale 100, pero cuando tú haces una revaluación ya no vale 100, vale 60, 70. Entonces lo que tú estás haciendo es teniendo un inventario con un valor que no corresponde, ¿no? Y eso es lo que le llaman, me parece, el esta BNR, uh-huh, desvalorización, no al a BNR, no través del la BNR. famosa desvalorización, ¿no? Que claro, va a tener impacto tributario cuando vendas el bien a 60, siguiendo con el ejemplo, ¿no? Ya no vale 100, vale 60, cuando valga 60 harás un reconocimiento, pero eso ya desde el punto de vista tributario. Pero desde el punto de vista financiero sí es importante reflejarlo. O sea, hay una norma que te dice que tienes que reflejarlo, es obligatorio. Claro, claro, efectivamente, ¿no? Y siguiendo con el mismo punto que efectivamente es la NIC 2, la norma de inventarios, donde Ajá, te establece, bueno, un reconocimiento inicial que es al momento de la adquisición. Si pagué claro, 100, bueno, ok, está bien que lo hayas reconocido por claro, 100, pero eso no quiere decir que a la medición posterior, o sea, al 31 de diciembre, que es la fecha de medición, tal vez ese stock no logré vender. Mi intención era comprar y vender rápidamente, pero pudo haber pasado múltiples circunstancias que al 31 de exacto. diciembre ese stock todavía está en mis almacenes, por tanto, lo que tengo que hacer es volver a evaluar si mi expectativa sigue intacta de que compré a 100 tal vez para vender a 150 o de pronto al día de hoy la competencia ya me rebasó con menos costo y ese producto en el mercado se vende solo a 80 o solo a 90. Entonces ya tengo en sí una pérdida, ¿no? Que si bien es cierto, Claro. para efectos fiscales todavía lo voy a poder hacer deducible cuando se haga tangible, Estás cuando venda, exacto. pero para efectos contables, financieros, ya es necesario reflejar esa pérdida. Y muchos me pueden decir, oye, pero ¿qué sentido tiene si recién cuando vendo voy a hacer tangible esa pérdida? El sentido tiene de que, como le digo, nuevamente para gestión, ¿no? ¿Qué pudo haber pasado? A mí como gestor, como gerente, como accionista, me va a permitir evaluar qué pasó acá, ¿no? ¿Por qué compré un producto? De repente compré demasiado stock, compré o de pronto mi campaña Así comercial no es. funcionó adecuadamente, este producto debió rotar en 30 días y ya se pasaron los 60 días, ya estoy fuera del foco de la campaña, entonces Claro. pueden salir múltiples situaciones, producto de una simple evaluación, Una ¿no? simple evaluación, ¿no? Es un tema bien de gestión, ¿no? Sí, correcto. Es un tema bien de gestión. Y pasa en épocas precisas del año, ¿no? Por ejemplo, por 28 de julio, que de repente compras algo, o una ropa de moda, ahora que ya pasó de moda, o en Navidad, que compras algo y ya pasó la Navidad. Y ese tipo de cosas hace que las empresas tengan este problemita, ¿no? Y la NIC 2 lo que hace es decir, tienes que reflejarlo, ¿no? Tienes que reflejarlo.
Sí, sí, efectivamente, ¿no? Y en realidad va incluso para muchos sectores, ¿no? Porque a propósito de ese punto, me recuerdo también en algún momento me dijeron, sí, pero yo no vendo computadoras o equipos que están sujetos a una obsolescencia tecnológica, ¿no? Hoy cuestan, no sé, 3.000, mañana 2.500, como puede pasar de repente con los equipos de última tecnología. Sí, pero Exacto. cuando hablamos de desvalorización podemos hablar de múltiples sectores. ¿Por qué? Porque los que generan la desvalorización puede ser efecto de obsolescencia tecnológica, efecto de moda, efectos también de incrementos de costos, ¿no? Y pasó hace poco con el incremento del tipo de cambio que ¿Verdad? incrementó el costo de mis Sí, productos, tienes mientras razón. que esto, pues a la hora de la venta, pues trasladar ese sobrecosto al consumidor final golpeaba mucho. Entonces el Golpeada, consumidor claro. final no podía subir y mis costos terminaban incrementando, De ¿no? verdad. Y efecto de moda, como bien indicas, ¿no? De repente Efecto de ahorita moda. me pude haber preparado para una campaña de verano o de Claro. invierno y de como pasó también por efecto del fenómeno del niño, pues Exacto. invierno Le y no pasó a hubo varias invierno. empresas. Entonces hay muchas situaciones que van a generar que el costo pueda sufrir una variación, Una ¿sí? variación. Una desvalorización, por mejor dicho, Claro. y que toda compañía tendría que evaluar, ¿no? Tiene que, ¿no? Sí, sí, Tiene que efectivamente. evaluar. Héctor, ¿hay diferentes tipos de NIF, podría decirse así? O sea, hay NIF, comentabas tú que hay NIF plenas, NIF para pymes. ¿Cuál es la diferencia? Ya, perfecto. Primero le comento un poco sobre el esquema de para quiénes está orientado, ¿no? Y Ujú, luego, obviamente, porque estamos hablando de normas internacionales, o sea, que ujú, están regidas para todos. ujú, Y luego, bueno, cómo se recoge ese efecto, o mejor dicho, cómo se recoge ese lineamiento para nuestro país, ¿no? Cuando hablamos de normas internacionales de información financiera o la NIF plenas, y que aquí hago un pequeño paréntesis porque muchas veces me dicen, ¿qué aplico, NICS o NIF? Entonces, cuando hablamos de normas internacionales de información financiera o NIF plenas, como a veces también lo llamamos, estamos hablando de las NIF propiamente dicha, desde que empezamos desde la NIF número 1 hasta la NIF número 17, pero también hablamos de las normas internacionales de contabilidad, que muchas de ellas también ya han sido reemplazadas por alguna NIF, o por ejemplo el caso de ingresos teníamos la NIF 18, teníamos la NIF 11, que al día de hoy solo se habla de la NIF al NIF 15, ¿no? 15. Entonces, y no solamente estos dos juegos de normas, sino también las interpretaciones SIC y las interpretaciones CINIF. Entonces, un juego completo de normas internacionales de información financiera está conformada por las NIF propiamente dicha, por las NIC, por las interpretaciones SIC y por las interpretaciones CINIF. O sea, todo este paquete, no es que Ujú, solamente es las NIF propiamente dicha. ok, Ahora, esto eso es representa el importante. paquete de normas internacionales de información financiera o NIF plenas. Ujú, Pero también se habla de NIF para las pymes, ujú. que recientemente ha tomado un impulso a partir del 2022, 2023, porque anteriormente no se daba mucho énfasis en la aplicación de las NIF para las pymes. Y eso no Ujú. quiere decir de que no existía. Las NIF pymes han existido, son tan antiguas al igual que las NIF plenas, solo que no Ah, se estaba dando de pronto el impulso a la aplicación, sobre todo en nuestro país. Y las NIF pymes, como bien indica, son mucho más simplificadas, pero que a su vez permiten al empresario poder entrar en el mundo de conocer los resultados de la gestión sin mayor complicación, sin mayor complejidad. Entonces, en ese sentido están orientadas a empresas medianas, empresas pequeñas, empresas que de pronto no se encuentran obligados a reportar. Con eso, ¿qué quiero decir? Que, por ejemplo, por muy pequeña que sea una empresa que cotiza en bolsa, sí o sí tiene que aplicar NIF plena. O sea, ujú. no hay la posibilidad porque tiene la obligación de reportar a terceros. A Entonces, no puedo terceros. simplificar mis resultados. Eso Ujú. más que nada está orientado a empresas que no están obligadas de repente a reportar. Y podríamos decir, en nuestro país hay empresas grandes que no están obligadas a reportar. ¿Podrían aplicar? Sí. Lo que en Perú de repente podría ser una empresa súper grande, tal vez en otros países pequeño. Entonces, para ir regulando eso, en cada país establecen ciertos parámetros de quiénes podrían estar dentro del ámbito de aplicación de NIS plenas y dentro del ámbito de aplicación de las NIS para las pymes. Así que también el Consejo Normativo de Contabilidad establece, ¿no? Un esquema, una escala, donde aquellas empresas que están por encima de sus ingresos anuales precedentes de 2 ejercicios anteriores, superiores a 2.300 UITs, 2.300 UITs, UITs ¿sí? Deberían aplicar, superiores, sí, superiores a ellos deberían ¿ya? aplicar las NIF para las plenas. Las Aquellos, plenas. exacto. Cuando hablas de NIF plenas, son todas NIF.
Claro, hablamos de precisamente el juego de El normas juego, internacionales ok. que acabo de Todo el mencionar. paquete, los Es 4 elementos correcto. que mencionaste, ok. Sí, es correcto. Ok. Aquellos que están dentro del esquema de los 2.300 hasta 150 UITs de ingreso, Ya, a ellos les correspondería aplicar NIF-Pymes, mis que pymes. es un paquete bastante resumido, mientras que en normas, cada norma tiene un desarrollo. Hablábamos de la NIC 2, hablábamos de repente de la NIC 7, y cada norma tiene, digamos, un tratamiento. En el caso de las NIF-Pymes están distribuidas por sección, o sea, es un solo librito donde ¿Ya? está distribuida precisamente por secciones. 35 Ah, secciones donde el tratamiento es bastante simplificado, bastante resumido, ajá. pero sí está orientada precisamente a poder reflejar el tratamiento contable, pero de una manera, como les digo, mucho más Mucho más simplificada, ¿no? simplificada. Claro, ¿Te refieres a simplificada a mucho más sencillo de aplicar? sí, efectivamente. Más sencillo de aplicar. Solo por dar un ejemplo, por Ujú, ejemplo, si hablamos de intangibles, en el ujú. caso de los intangibles hay que ¿Ya? evaluar en IF plenas, en empresas grandes, si es que este activo intangible, primero, cumple la definición de activo intangible; dos, si posee vida útil finita o indefinida. Si posee Claro, vida útil finita, entonces hay que establecer, bueno, una vida útil y amortizar en función a ese tiempo. claro. Y si establece o si posee una vida útil indefinida, pues hay que evaluar el deterioro todos los ejercicios, Ujú. ¿sí? De establecer el importe recuperable para ver si existe o no existe un deterioro año tras año. Extraños hacer. Mientras que INIF Pymes me dice, bueno, no existe vida útil indefinida, establece la vida útil que puede ser entre 1 o 10 años. Es más, es muy similar a lo tributario, Eso por es lo que darte te iba a una... decir. Sí, Eso es justamente lo que te iba a decir. Es muy similar a lo tributario. Parece que calzara más, ¿no? exacto, calza. Entonces, por ejemplo, Mm, ahí si aplicara NIF Pymes no tendría diferencia. no tendríamos Podríamos diferencia. coincidir con lo Eso, tributario. eso es importante. No, ahí en ese caso En en ese caso. concreto, que estamos hablando de la depreciación, perdón, de la amortización, estamos hablando de intangible, calzaría perfecto con la parte tributaria y la contable Sí, y perfecto. financiera. Y otro Calzaría punto de muy bien. repente que a muchos nos ha costado un pequeño dolor de cabeza, y que es la aplicación de la norma de arrendamiento, ¿no? La NIF 16, donde Claro. antes, por ejemplo, el alquiler de este espacio, de esta oficina, yo decía, pero simplemente pago la cuota mensual y reconozco el resultado del ejercicio. Ajá. En NIF plenas me corresponde, pues, proyectar esos flujos que voy a pagar durante el tiempo que espero quedarme Ajá. y reconocer un activo por derecho de uso. Que eso no es que estoy reconociendo el activo subyacente o el activo tangible, solo estoy reconociendo el hecho de obtener un beneficio económico por utilizar este espacio. Ok. Mientras que para efectos fiscales me decían, no, pues la cuota es lo que vale y eso es el gasto, ¿no? Exactamente, gasto. Entonces, si damos un ejemplo, en el caso de arrendamientos en NIF-Pymes todavía se sigue manteniendo ese esquema, porque la última versión es la del 2015 Ajá. y hasta el día de hoy se sigue manejando, pues, precisamente la clasificación de arrendamiento financiero y arrendamiento operativo. Mientras que NIF Plenas Ok. fue actualizada y que entró en vigencia a partir del 2019, por tanto ya hay un cambio. Pero en NIF Pymes se sigue manejando similar a lo tributario, por Similar ejemplo, a lo donde tributario. ese gasto mes a mes y Ajá. simplemente eso también va a ser deducible. Entonces, Sí, ahí en ese caso, si aplico la NIF Pymes, no voy a tener el problema de tener que reconocer un derecho de uso, que podría tener un impacto en ITAM. sí, ¿Te es acuerdas posible. del informe de la SUNAT que decía que sí, que el tema del derecho de uso, porque lo estabas activando, ¿no? De acuerdo a la NIF 16, entonces entraba en el cálculo de la base del ITAM. Criticable, ¿ah? Sí, Criticable. cuestionable, porque entiendo que el ITAM Sí, está estructurado sobre la base del costo histórico, si mal no exactamente. puedo Sí, claro que entender, ¿no? sí, es sobre el costo histórico, ¿no? Pero la SUNAT sacó un informe. No recuerdo qué año, me parece que fue en el año 2019. Sí, estimo que sí, porque Sí, precisamente fue la controversia a raíz de que entró en vigencia la NIF 16, ¿no? Que claro. fue en el Entonces 2019, ahí ¿no? dijo, sí, no, no, ahí tenía que tener un reconocimiento desde el Ujú. punto de vista del ITAM, ¿no? En cambio, si aplicamos, señores, la NIF para pymes, no vamos a tener ese inconveniente, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia, ¿no? Entonces, hemos hablado de la importancia de las NIF, de aplicar las NIF. Muchas empresas en este momento nos están escuchando y que probablemente tenían esta duda, ahí tienen la importancia de aplicar las NIF. Las que nos correspondan, puede ser las NIF para pymes, pueden ser las NIF plenas. Y también el tema de la diferencia con la parte tributaria.
¿no? La diferencia con la parte tributaria, que eso es importante. Y que también esa diferencia debe ser reflejada, ¿no? Ahí hablamos de la NIC 12, ¿no es cierto, Héctor? Porque se va a generar, puede generarse diferencias temporales, puede generarse diferencias permanentes, porque la norma tributaria tiene sus propias reglas, ¿no? Entonces, ahí se genera, hay una diferencia, ¿no? Por ejemplo, yo podría tocar una diferencia temporal en relación a la obligación que tenemos desde el punto de vista tributario de tener que pagar un gasto para que pueda ser gasto deducible, situación que no tengo desde el punto de vista financiero, ¿no? Desde el punto de vista financiero es un gasto y yo lo puedo contabilizar. Pero el tema está que desde el punto de vista tributario yo tendría que haber pagado ese gasto para que yo pueda reconocerlo tributariamente y a veces eso no pasa. Pasa en las remuneraciones, todo lo que es renta de quinta, pasa en lo que es renta de cuarta, locadores de servicio y pasa en lo que es en renta de segunda categoría. Y también para operaciones con sujetos no domiciliados, ¿no? Porque a veces uno tiene relaciones con sujetos no domiciliados, la norma dice tienes que haberlo pagado para que lo puedas deducir como gasto y eso a veces eso no ocurre. Entonces ahí se genera esa diferencia temporal, Héctor, lamentablemente, ¿no? Sí, precisamente eso la norma ha contemplado, o sea, no es que en Perú sea el único país donde las reglas fiscales son distintas a las reglas, digamos, internacionales o a las normas internacionales. Es más, pensando en eso es que existe lo que comentas, ¿no? La NIC número 12, donde me establece cuál es ese el lineamiento que debemos seguir desde el punto de vista contable para identificar las diferencias temporarias, que en el concepto contable lo denominamos diferencias temporarias, que es precisamente la diferencia que hay entre la base contable, como decir la contabilidad bajo el criterio contable, versus la base fiscal, ¿no? Que claro, entre comillas o de manera simulada podríamos decir, pues no una contabilidad paralela, obviamente no es el término correcto, no, pero es como que podría establecer de manera imaginaria una base bajo los criterios fiscales. Y esa diferencia entre el tratamiento contable y los parámetros fiscales precisamente me pueden generar diferencias temporarias. Diferencias temporarias que lo que hacen es abrir una brecha en el tiempo. ¿Por qué? Porque al día de hoy de repente es gasto para efectos contables, que cumple todos los criterios, claro, sin embargo para efectos fiscales están limitadas a un cumplimiento o al cumplimiento de algún requerimiento. Entonces se abre esa brecha, pero al siguiente año ya cumplí el requisito, entonces nuevamente cierro esa brecha. Entonces esa diferencia es la que se controla a través de la NIC número 12, a través del impuesto a las ganancias diferidos. Si bien es cierto, también contempla los lineamientos para el impuesto a las ganancias corriente, pero el principal impacto va sobre el impuesto a las ganancias diferido, que afecta incluso al resultado del ejercicio, ¿no? Exactamente, y eso es importante porque en tus estados financieros tendrías que reflejar cuál es el impuesto corriente, el impuesto que estás pagando este año 2023, vamos a seguir el ejemplo, pero también tienes que, digamos, determinar, señalar cuál es el impuesto diferido, ¿no? Y luego quizás poner cuál es el impuesto real. Pero yo creo que el objetivo de la NIC 12, y era lo que comentábamos la vez pasada en una entrevista que también me hizo Oscar Ruiz, es en relación a cuál era la necesidad de la NIC 12 de aplicar esto. Y yo le decía, bueno, una de las necesidades de la NIC 12 de aplicar esto es reflejar el verdadero pago, el verdadero impuesto que se tiene que pagar, el verdadero impuesto que paga la empresa. Porque si yo pago hoy 100 y tengo diferencias temporales, en realidad mi impuesto real no es 100, es menos, porque voy a recuperarlo en el tiempo. Entonces, la NIC dice, refleja lo que realmente paga de impuesto esa empresa. Entonces, y cuando un tercero vea tus estados financieros, va a decir, ¿esta empresa realmente cuánto paga de impuestos? ¿100? No. ¿Cuánto es realmente su pago? 80. Lo que pasa es que ahorita está pagando 100 porque tiene una diferencia temporal. Entonces, los terceros miran, reflejan y dicen, esto es lo que realmente es, ¿no? Entonces, ese es el objetivo primigenio de la NIC 12, hacer reflejar ese verdadero pago del impuesto a la renta. Sí, y si ese concepto precisamente lo llevamos al esquema empresarial nuevamente, porque es el principal objetivo para las normas contables, es precisamente que el empresario pueda conocer realmente cuánto es tu tasa de impuesto a la renta, o mejor dicho, cuánto es tu tasa efectiva de impuesto a la renta. Entonces, muchos me pueden decir, oye, pero en Perú no se tributa sobre el 29.5%. Sí, efectivamente, pero ¿cuánto es tu tasa efectiva? Y cuando hablamos de tasa efectiva, realmente es cuánto estás tributando
precisamente en cada ejercicio. Así Entonces, cuando hablamos de una tasa efectiva es como pedir un préstamo, no me pueden decir, te ofrezco la tasa del 8%, sí, pero si adicional o implícitamente me estás cobrando alguna comisión o me estás cobrando algún concepto adicional, entonces mi tasa para devolver, digamos, el costo de ese financiamiento no es 8%, es 9%. Entonces, algo muy similar me ayuda la NIC 12 para poder conocer realmente cuánto es la tasa del impuesto a la renta. Ahora, cuando hablamos de las diferencias temporarias, precisamente como se van a recuperar en el tiempo, esto no debería incrementar mi tasa de impuesto a la renta, debería ser no, la misma, claro. salvo las diferencias permanentes que, bueno, sí podrían ser una carga Eso es fiscal y otra que cosa. incrementan de pronto la tasa efectiva, ¿no? Entonces, Claro. esos puntos, por ejemplo, permiten al empresario poder conocer realmente cuánto estás tributando en tu negocio y sobre ello abrir pues todo un historial, si realmente estoy tributando de acuerdo a lo que yo había esperado como empresario o si hablamos ya de grandes empresas, y que eso es algo que evalúan en inversiones, si realmente la presión fiscal en este país es similar o es superior o inferior a la presión fiscal en otro país y dónde me conviene invertir ya como, digamos, como empresario que puedo tener, digamos, inversiones en múltiples países, ¿no? De esa misma manera, Así ¿no? es. Para los empresarios pequeños también podrían hacer ese mismo tipo de evaluación, ¿no? Así es, ¿no? Aparte que necesitamos tener una lectura uniforme, independientemente si estamos aquí o si estamos en cualquier parte, ¿no? En LATAM, digamos, ¿no? Entonces necesitamos que esos estados financieros tengan una lectura uniforme a nivel internacional. Entonces eso también te permite tener una proyección en el tiempo tú como empresa ya a nivel internacional de aquí a un tiempo, ¿no? Eso es muy importante. Para las personas que están en este momento escuchándonos y estamos hablando de las diferencias permanentes son reparos o adiciones que se hacen en la declaración jurada anual en la que ya es irrecuperable. Digamos que son reparos definitivos, ¿no? O sea, digamos, voy a poner un ejemplo en simple, cuando uno se excede la tasa del 0.5% como límite para deducir como gastos los gastos de representación, ¿no? Desde el punto de vista tributario existe un límite, ¿no? Que te dice que tus gastos de representación no deben exceder el 0.5% de tus ingresos brutos del ejercicio. Y algunas empresas exceden. Ahora en este momento han habido cenas de Navidad, Año Entregas de Nuevo, canasta, entrega, sí, cierre del año, a veces es el aniversario de la empresa. Entonces esas cositas también son gastos recreativos exacto. y estos gastos recreativos también están limitados, ¿no? Te habla la norma tributaria del 0.5% de los ingresos netos. En los casos de los gastos de representación es la cordialidad que uno tiene con los clientes, ¿no? Que también ahora por Navidad le puedes haber otorgado alguna cena o algún detalle, ¿no? Son gastos de representación. Entonces, cuando tú te excedes de ese límite de la norma, lamentablemente el exceso lo tendrás que adicionar y por lo tanto, y ya no lo puedes recuperar en el tiempo, ¿no? Lo que sí sucede con las diferencias temporales, ¿no? Para las personas que en este momento nos están escuchando y quizás estén preguntando, ¿qué significa diferencia temporal, diferencia permanente? Y esto precisamente te lo da las normas tributarias, donde uno hace el análisis y las NIF. Definitivamente que sí. Bien, Héctor, creo que el tema ha sido bastante claro, ¿no? ¿Qué conclusiones puedas dar? ¿Qué recomendaciones nos puedas dar a los emprendedores en este momento? Que dicen, me convenció Héctor para aplicar las NIF a mi empresa. Sí, bueno, en primer lugar, ver las oportunidades que me puede generar, digamos, el estar dentro de un estándar internacional, ¿no? Desde el punto de vista de gestión, que siempre incido en este tema, bueno, suena un poquito persistente, pero créeme que ese es el mejor beneficio que podemos obtener, Claro. que es el precisamente poder pilotar un negocio o manejar un negocio teniendo pues todo un panorama delante nuestro, ¿no? Si manejamos a ciegas, pues vamos a estar en un esquema de incertidumbre que posiblemente no nos va a permitir tomar una decisión adecuada. Entonces, en ese sentido, la aplicación de las normas internacionales de información financiera me van a permitir, uno, conocer mi negocio a fondo, saber qué beneficios, qué debilidades tiene mi negocio, porque ya lo estoy revisando, lo estoy conociendo a tiempo, digamos, a tiempo real. No estoy esperando después de 4 o 5 años o meses, sino a tiempo real al día de hoy. Ese es Claro. uno.
Otro de los beneficios que podemos mencionar es que me va a poder abrir oportunidades al financiamiento, como por ejemplo conversamos en el caso de las entidades financieras que muchas Claro. veces me piden y que no solamente mis estados financieros estén avalados o que estén auditados, sino que también se hayan auditado bajo NIF, porque eso le permite al usuario, en este caso al banco, poder confiar sobre esta información financiera, confiar sobre los activos y pasivos que realmente tiene una entidad. Y que también esto me puede abrir fronteras, porque hoy en día que estamos en un esquema de un mundo globalizado, puedo yo tener la intención de invertir en otro país y al tener un conocimiento de normas internacionales de información financiera y que esos estados financieros que yo como inversionista pueda leer, voy a entender el lenguaje porque es el mismo lenguaje al estado financiero que me ha presentado mi compañía o que presenta mi contador. O viceversa, Ah, ok. quiero acceder a inversión y hay una Ujú. inversión de un tercero que quiere, pues, está interesado en el negocio. Claro, Entonces, yo no le puedo dar información que posiblemente no sea muy real o muy cercana a la realidad. Entonces, claro. si mis estados financieros se han elaborado bajo estándares internacionales, pues se le va a simplificar también el entendimiento y van a poder conocer y posiblemente van a poder tomar una Invertir, ¿no? decisión rápida en poder invertir, ¿no? Entonces, Claro. desde ahí ya estamos partiendo ya de un beneficio bastante significativo, ¿no? Y Ujú. que no nos va a costar mucho, porque realmente hoy en día son las normas contables vigentes, o sea, no existe ya el concepto de principios de contabilidad. Entonces, no solamente voy a estar con el cumplimiento pleno, sino también voy a poder acceder a beneficios, ¿sí? Como empresario, como emprendedor, porque está orientado no solamente pues para la gran empresa, está orientada también para el empresario, para el Para pequeño todo, para empresario el que pueda pequeño. conocer su negocio. Entonces, Así básicamente ahí es. podríamos resumir algunos de los beneficios que me puede traer la aplicación de estos estándares internacionales, Claro, precisamente, ¿no? en resumen, les va a permitir crecer, ¿no? Exacto, En el tiempo, ¿no? así Porque es. tú vas a ir viendo y vas a ir evaluando y vas a ir viendo tu gestión, ¿no? Entonces, si eres una empresa que simplemente, voy a decirlo así, ¿no? Creces porque eres súper emprendedor y súper, digamos, trabajas bastante todo el tiempo, claro, vas a crecer, pero el tema es cómo vas a crecer. Ese es el tema. En cambio, con las NIF, quizás vas a tener una mejor gestión, ¿no? En el tiempo, ¿no? Y la gente que quiere invertir en tu empresa va a decir, oye, dame tus estados financieros y va a poder tener una lectura clara de cómo está la empresa ahora, como dices tú, en tiempo real. Sí, sí, efectivamente. Y no solamente hablamos desde el punto también digamos, netamente de números, sino también de infraestructura, de crecimiento. O sea, prepararnos a nivel logístico también, porque precisamente el hecho de poder cumplir con estos requerimientos contables implica que las áreas sí o sí tengan una comunicación continua. Y que muchas veces en pequeños negocios, como no se tiene todas las áreas diversificadas, Uh -huh. se pueden, digamos, unificar algunas operaciones, pero conforme van creciendo, Uh -huh. estas operaciones van rebasando y me pueden generar ya sean conflictos entre las áreas o ya pueden generar falta de Claro. comunicación y llega un momento en el cual pues las ventas pueden ser, digamos, muy significativas, pero administrativamente, financieramente, tengo siempre ese talón de Aquiles que no me permite despegar como empresa, que no me permite apostar a nuevos mercados, nuevos negocios, porque precisamente no me encuentro preparado a nivel de estructura, ¿no? Entonces, precisamente Claro. estas normas me van a obligar, no solamente con la aplicación de normas internacionales, sino que esto tiene que estar respaldado por un manual de políticas y procedimientos contables, y de ahí vienen los Exacto. procesos, los flujos, y definitivamente me va a permitir estar preparado para ir a un futuro mucho mejor, ¿no? Claro. Y ahí has tocado un tema importante, ¿no? Que creo que tiene que ver con el compliance, ¿no? Exacto. ¿No? Tiene que ver con el compliance, ¿no? Porque ahora es prácticamente obligatorio, especialmente ahora con la modificación de la ley penal tributaria. Se han incorporado casi 33 delitos en las cuales una persona jurídica podría estar inmerso, ¿no? Exacto, y que te va a Entonces, permitir deslindar responsabilidad si es que si es que tienes implementado tus procedimientos, imagínate si no los tienes, ¿no? imagínate si no las tienes, ¿no? Entonces, dentro o parte del compliance está también la aplicación de estas normas internacionales. Y con esta pregunta nos vamos, Héctor. Como empresa, en este momento los emprendedores que nos están escuchando, tengo que tener ya regular ventas
para poder implementar las NIF, o puedo estar en 0 ventas y puedo implementar las NIF igual? De acuerdo. Si bien es cierto, como comentábamos hace un momento, la legislación, bueno, en nuestro país me dicen, bueno, yo supongo o yo estimo que las empresas que están en un esquema de ventas entre 150 a 2.300 UITs deberían estar dentro del marco de aplicación de las NIF para las pymes, y el resto ya se sobreentiende que deberían aplicar, bueno, en este caso se indica claramente que deben aplicar NIF plenas. Sin embargo, lo que yo recomiendo, que esto ya es una opinión a título personal, yo puedo hacer una empresa tal vez pequeña, pero que mi proyección de negocios apunta a un crecimiento porque tengo una inversión significativa, tal vez empecé facturando poquito, pero que mi proyección es en 2, 3 años, pues ya voy a estar facturando 3, 4 veces más y voy a superar este rango de las 2.300 UITs. Que eso podría ser un caso. Otro caso puede ser una matriz, perdón, una subsidiaria, tal vez donde la matriz precisamente está incursionando en este negocio, en este país o en esta localidad. Y bueno, empieza también con ventas pequeñas, pero que sabe que en 2 o 3 años pues sus ventas van a dispararse. Entonces, ¿no? En ese sentido, mi recomendación sería ir directamente a la necesidad que tengo como compañía de no acogerme a NIF pymes, sino directamente a la aplicación de las NIF plenas, porque en función a ello para mí va a ser mucho más beneficioso, porque si yo me quedo bajo el esquema del parámetro que me establece la legislación peruana, resulta que en 1 o 2 años voy a tener que hacer una, digamos, una adopción de NIF pymes a NIF plenas, entonces como que va a ser demasiado oneroso tener que adoptar las NIF pymes y luego adoptar las NIF plenas, entonces tomando en cuenta de que yo tengo el conocimiento que de acuerdo a mi proyección voy a ir precisamente creciendo y que voy a reportar esta información a más usuarios de información financiera. Si mi negocio apunta de pronto a un emprendimiento, pero mi emprendimiento tiene un techo, porque hay muchos emprendimientos que definitivamente, ¿no? O sea, se quedan en un techo y les va muy bien y están muy bien así. No todos tienen que crecer y llegar, pues, como decimos a veces, hasta el infinito, ¿no? Más allá. Pero entonces, esos tipos de negocios se pueden quedar con la aplicación de las NIF para las pymes porque sí les va a servir mucho. Les va a servir. Tal vez no llego al nivel de perfección, por ejemplo, en el lenguaje contable, pero sí me estoy acercando mucho a poder conocer los resultados de mi gestión. Entonces, en ese sentido, podría decir, mi recomendación es, evaluemos nuestro negocio. Evaluamos, ¿no? Y de acuerdo a ello, mi necesidad. Si bien es cierto, como les digo, hay una regla mínima, hay un segmento ya establecido para quienes aplican NIF pymes, NIF plenas. Sin embargo, también es importante evaluar la necesidad, ¿no? Entonces yo puedo, como le digo, pocas ventas, sin embargo, puedo aplicar NIF plenas directamente, ¿no? Y es por eso que incluso la administración tributaria no te saca en automático de repente si estás por debajo de las 2.300 UIT, se sobreentiende que aplica NIF pymes. No, te pregunta. Este estado financiero, ¿están elaborados bajo NIF plenas o bajo NIF pymes, ¿no? Entonces, claro, esa sería un poco mi Y si comentario, tengo menos de 150 UITs, en este momento soy una emprendedora recién en el 2023 y no supero las 150 UITs, digamos que todavía no estaría obligado. No estás obligados, es más, hay un lineamiento base, como una especie de directiva que se ha establecido incluso para aquellos negocios que están por debajo de las 150 UIT, o sea, no estarían siquiera obligados a aplicar de pronto NIF pymes o NIF plenas. ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer, si es que de pronto mi negocio, como le digo, es una inversión pequeña, pero que apunta a crecer muy rápido. Excelente. Si es mi negocio pequeño, pues precisamente lo que se evalúa acá también es el costo-beneficio, ¿no? Entonces voy a invertir demasiado porque sí requiere pues un conocimiento técnico un poco más especializado. Voy a tener que contar o contratar yo como empresario, contratar un contador que conozca NIF para un negocio que de repente está en el RUS o está en el RER, que bueno, que hasta el día de hoy todavía existe, entonces como que sería mucha inversión, ¿no? Es por eso que existe solo un lineamiento base. Y hacer un negocio pequeño, pues todavía estoy en la capacidad de yo conocer qué es lo que va a suceder, porque estos negocios pequeños estoy como que todavía presente, ¿no? Pero los negocios más grandes ya se me van escapando muchas más operaciones y ahí sí necesito pues contar con reglas claras, lineamientos bases que me permitan obtener la información en tiempo real y de manera oportuna, ¿no? Excelente, Héctor. Muchísimas gracias por ese aporte. Entonces, en conclusión, para cerrar la entrevista, si soy una empresa que estoy por debajo de las 150 UITs, tengo los lineamientos que puedo irlos implementando. Si ya estoy entre las 150 a 2.300 UITs de ingresos, ya sería las NIF para pymes, pero si tengo una proyección de crecer en el tiempo, puedo ir de frente a aplicar mis NIF plenas sin ningún problema, que esa sería la recomendación. Héctor, ¿dónde te encontramos?
Bueno, particularmente quien le habla es auditor también, no solamente especialista en IF, sino también auditor. Soy socio de la firma Grupo Consultor Empresarial, Villalobos Auditores Asociados. Y bueno, estamos prestos a atender bueno, cualquier consulta, ya sea a través del correo electrónico hvillalobos@hvgrupoconsultor.com.pe o al 992 10 16 20, donde también, bueno, particularmente nos pueden encontrar en redes sociales como Grupo Consultor Empresarial o HIV Grupo Consultor Empresarial, ¿no? Excelente, Héctor. Muchísimas gracias. Todos los datos de Héctor lo tienen en pantalla en su correo, así que pueden ubicarlo. A nosotros nos ubican también en todas nuestras redes sociales. Nosotros vemos temas legales, somos un estudio jurídico y vemos temas también tributarios. La parte contable y financiera se la dejamos a Héctor. Muchísimas gracias, Héctor, por esta entrevista. Te agradezco infinitamente por el apoyo. Y con nosotros pues será hasta en otra oportunidad. Síganos en todas nuestras redes sociales, ya están ahí todos los números en pantalla y el correo y todos los links de acceso para las redes sociales. Y con nosotros será hasta otra oportunidad. Para el siguiente jueves tenemos a otro invitado especial que vamos a tocar otro tema, así que ya se enterarán las personas que nos siguen en redes. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. Gracias, buenas noches.